Gente, volvió Anonymous. Hola gente, soy FGP y bienvenidos a un nuevo video donde más, sí, acá en mi canal. Gente, el video de hoy va a ser un video informativo, así es. ¿Y por qué? Porque al parecer gente ha vuelto a atacar Anonymous y esta vez contra nada más y nada menos que el mismísimo Vladimir Putin. ¿Putin? No lo sé. Así que gente, el día de ayer ha sido tendencia en Twitter la palabra Anonymous, hashtag Anonymous, porque mucha gente empezó a reportar que Anonymous habría atacado de vuelta y esta vez contra el presidente de Rusia. Me parece que no hace falta aclarar todo lo que está pasando en este momento entre Rusia y Ucrania. Bueno, me parece que es bastante obvio y si no sabes, googlea y listo. Para que sepan igual, porque ya mucha gente me lo ha pedido, yo en mi canal no voy a hacer videos sobre eso porque me parece que es un tema bastante serio y no es para tocarlo en mi canal directamente. No creo que sea un tema para hablar en mi canal, pero lo de Anonymous siento que sí, porque como ustedes saben, yo he hecho muchos videos sobre Anonymous en su momento. Videos que, bueno, realmente ha tenido mucha repercusión. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer un video sobre esta vez? Digamos, volvió Anonymous, me parece que Anonymous ha formado parte bastante importante de mi canal allá por el 2020, si no me equivoco. 2020 creo que fue. Bueno, y nada, me pareció interesante hablar de vuelta sobre el tema. Todo el ataque a Anonymous surge a partir de un video digamos, de los típicos de Anonymous, donde ellos ponen un video en loop y, bueno, graban una frase encima. Que, bueno, va a estar traducido gracias a este canal que encontré que se llama TP Resurrection. Pero bueno, es un video que lo pueden encontrar en Twitter, pero acá lo tenía traducido y en HD me pareció, bueno, piola para verlo. Así que, bueno, vamos a reaccionar y seguimos con el video. Greetings, Russian President Vladimir Putin. We have been patiently waiting for you to respond to our most recent request, but we find ourselves growing impatient of your foot dragging. Unfortunately, it seems you have made the option to ignore our presence, and therefore we have decided to dedicate an operation specifically for you. A present of sorts. Do you perhaps remember the time the collective defaced Roskomnadzor's website in 2018, Mr. Putin? Do you remember when you lost to Afghanistan? A database belonging to the Ministry of Defense website was leaked by the anonymous collective. This database contained email addresses and passwords. This information was released on Twitter and it is now public information. Your recent attempt to threaten Finland and Sweden is shameful. You threaten to invade those countries if they join NATO, the North Atlantic Treaty Organization. We took down the websites of the Federal Anti-Monopoly Service, Kremlin, Russia Today and many other Russian government-associated websites. Vladimir Putin, is it a coincidence that Anonymous thinks not? We plan to expose what has been hidden for years, with the powers of Anonymous bearing down on you and your corrupt cronies. It's only a matter of time until we uncover the dirt you've been trying to hide from the community you lied your way into leading. From the depths of your closet, no skeleton will be left unturned. We are now asking for you to restore the rights of the Ukrainian people, and resign as an elected official. You have failed to protect those in vulnerable living conditions. You have failed your civic and moral duties as a public official, and you have failed those you purport to govern in your continual lapse of honesty. This is a call out to all other Anonymous. It's time to put Vladimir Putin's proverbial money where his mouth is. Do your research to dig. Muy serio el que trajo el video, está muy bien, pero amigo, que un poco por XD, amigo, un poco serio el tema, no sé, me parece. Do your research to dig, and leave no stone unturned. Vladimir Putin, we provided you with ample time to remedy our grievances and provided a bevy of options, but you have decided to create a much larger battle. We will never forgive the lies, and although you may have, we will never forget the lives that have been lost under your regime. It is too late to expect us. Putin, el mundo está observando, twitter.com/. Lo que acaban de ver es un presunto video. Me asusté. Al parecer, aparte de ese video, hay otro video filtrado, lo cual no sé exactamente qué onda, porque hay dos filtrados, porque hay dos con voces distintas. No sé. Lo importante es que lo vamos a ver a continuación. Gracias, Marciano Tech, por la traducción, hermano. Greetings, citizens of the world. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Mr. Putin, the ongoing invasion of Ukraine has shown that your regime has no respect for human rights or the self-determination of your neighbors. In the past several days, a full-scale invasion has commenced. Civilian neighborhoods have been bombed and innocent people have been killed. Refugees are fleeing the violence and the population is being forced into conscription by Ukrainian officials. This is an ugly situation all around, but you are the instigator. You have criticized the US military and NATO for their occupation and bombardment of the Middle East, which is certainly a fair criticism, but you have shown that you are no better than the imperialist governments that you criticize, and the whole world can see through your propaganda. Even the citizens that you are claiming to protect are entirely against the war and protesting across dozens of major cities in Russia. Your tyrannical response to the Russian anti-war protesters will only spark further unrest among the Russian people, who are suffering the consequences of your foolish actions. The sanctions will hurt your citizens far more than they will hurt you, which is why the sanctions are not a proper deterrent. Now,
The most popular resistance will come from within. The police brutality seen in the streets during these demonstrations will only provoke further protests and destroy your credibility even more. This invasion will also begin to create more problems for you on the geopolitical front, as more countries around the world begin to see you as a threat and an enemy. This is especially true of your neighbors who have maintained a level of neutrality up until now. Finland and Sweden are now expected to join NATO due to concerns that your ambitions for conquest are much greater than you are willing to admit. If you continue on this path, you will continue to lose support among Russian citizens. Other countries around the world will refuse to cooperate with you, and you will face unprecedented cyber attacks from all corners of the world. Members of Anonymous have declared cyber war against your aggressive regime, with numerous government websites being taken offline in the past several days. A few downed websites is only the beginning though. Soon you will feel the full wrath of the world's hackers, many of whom will likely reside from your home country. Your secrets may no longer be safe, and there is a chance that key components of your government's infrastructure could be hijacked. Now with the invasion of Ukraine, the previous invasions of Georgia and Crimea are starting to come into focus and show a clear strategy for Russia to recapture key areas that were once held by the Soviet Union. The Soviet Union failed many years ago, and the world has not forgotten the brutality of that regime. The people of the world will resist you every step of the way. This is not a war that you can win regardless of how powerful you think you are. We are Anonymous. We are Legion. Expect us. Bueno, para mí este video tiene más credibilidad que el otro, porque este video de hecho se ve bastante en HD y además es la voz que siempre usan los de Anonymous. No sé, yo siento que este es más real que el anterior. Cierto que Anonymous tenía una cuenta de Twitter, que la vamos a buscar ahora. Acá, esta página que tiene, bueno, 1.1 millones de seguidores. En realidad no es una cuenta oficial de Anonymous. Obviamente que Anonymous no puede tener una cuenta oficial de Twitter porque no tendría sentido, digamos, justamente son Anonymous. Pero bueno, tuitearon esto hace un par de días que dice: The Anonymous Collective is officially in cyber war against the Russian government. Digamos, el colectivo de Anonymous está oficialmente en una guerra cibernética contra el gobierno de Rusia. Hashtag Anonymous, hashtag Ucrania. Bueno, muchos tweets al respecto. Acá hay uno, por ejemplo, de It's Anon Central. Por estas cuentas, obviamente no son oficiales, pero bueno, igual, vamos a verlo. Dice: ahora los canales de televisión estatales de Rusia han sido pirateados por Anonymous para transmitir la verdad sobre lo que sucede en Ucrania. Vamos a ver acá, es un clip de 45 segundos. Vamos a reaccionarlo. Igual creo que no tiene sonido, ¿eh? A ver, estos son todos los canales de Rusia, ¿no? Ahí tocas Tugi, uno random, otro canal. Claro, al parecer todos los canales están transmitiendo la misma, lo que vendría siendo la misma imagen. Menos ese no está transmitiendo una imagen. Bueno, cuestión, ahí tenemos lo que vendría siendo el hackeo a las canales de televisión estatales. Anonymous declara la guerra cibernética contra el gobierno de Rusia debido a la invasión a Ucrania. Hoy sábado Anonymous amenazó a Putin con revelar lo que ha ocultado durante años, acá entre comillas, o sea que hay alguna información que han ocultado y bueno, la estarían por justamente revelar. Anonymous Operación Rusia, hashtag OpRusia, comunicado de prensa subtitulado al español. Este creo que es el que vimos recién. Este es otro, a ver. We see the clouds of war wrought by a madman pushing his propagandic agenda onto a free people, and it angers us. Russian forces surrounded and invaded Ukraine all because Vladimir Putin wants to dominate a sovereign nation and to control Ukraine's autonomy. Immediately, we hit his propaganda network Russia Today and took out many of Russia's government sites. These actions will continue. We, as activists, will not sit idle as Russian forces kill and murder innocent people trying to defend their homeland. To all of the Russian soldiers who may read or hear of this message, and to any of their family and friends who may be able to pass this message along, we strongly encourage all of you in the Russian forces to lay down your weapons and just walk away. Putin's crimes do not have to be your crime. Ahora que es acá, NetBlocks confirmado varios sitios web de Rusia, incluyendo del Kremlin, Seiduma, Ministerio de Defensa, están, digamos, con bajas. Fíjense acá como que bajó totalmente, como que dejó de funcionar. Y acá dice: Rusia puede estar usando bombas para digamos, soltarlas en gente inocente, pero Anonymous usa láseres para matar a los sitios del gobierno ruso. As bombs fall on Ukraine, together as a collective we will try our best to give valid information to the people of Russia about the crazy actions of Putin, and also try our best to help the people of the Ukraine by giving them care packages. Our care packages are meant to help keep data channels open, and to also help obfuscate their communications from prying eyes. While some of our actions may be considered illegal in the eyes of various governments, we must also note that the US government has admitted to using cyber warfare against Russia. Diplomatic ties to Russia. We see no reason any Western laws should be used against our actions in trying to protect and defend the people of the Ukraine, and also to help educate the people of Russia. As soon as Vlad started his war on the people of Ukraine, he started to censor Twitter and Facebook in Russia.
The solution to circumvent any censorship by Russian internet providers is to use the Tor network or a virtual private network. We do understand that using a VPN or Tor in Russia to access restricted content is against the law, so you must do so at your own risk. Stand with the Ukrainian people. We stand with the Russian people who oppose the dictator Putin. We stand with all of the people in the world who crave changing this insane rock into a better place for all of us to live. Bueno, acá tenemos un video que no es tanto hacia Putin como una amenaza o Putin, sino también como para la gente, como para que se queden tranquilos de que, bueno, que ellos van a estar ayudando. Anonymous ya ha hecho más por Ucrania que la OTAN y toda Europa juntas, y esto es solo el comienzo. Y adjunto una imagen que dice: los hackers de la organización Anonymous declaran la guerra cibernética a Rusia. Los piratas informáticos pertenecientes a la organización Anonymous declararon este jueves una guerra cibernética contra Rusia por su ataque a Ucrania y asumieron la responsabilidad del ciberataque contra la televisora rusa RT. Anonymous declara ciberguerra a Vladimir Putin y le advierte de ataques sin precedentes. Anonymous dice que el régimen ruso no tiene respeto por los derechos humanos y dice: tus secretos ya no están a salvo más, en referencia a Vladimir Putin. Acá tenemos otro video del hackeo a las televisiones, digamos, a las señales de televisión. Все каналы, смотри. Все, уже все? Да. Не, ТНТ нормально. Жесть. ¿Qué era ese video? Y después hay un par que no sé qué onda, porque estas son, viste, capturas que fuente Arial 12. Y dice: Anonymous devela cuentas y tarjetas de mandatarios rusos para demostrar que la guerra ahora es distinta. ¿Qué hacemos, gente? Difusión. Y bueno, ahí están todas las tarjetas de crédito. 6 sitios oficiales del gobierno ruso han sido hackeados por Anonymous, al igual que la televisión rusa, en la que ponen constantemente el himno de Ucrania. Ah, era el himno de Ucrania. Ah, ahí va. Se ha hackeado la información del cajero automático de Sberbank 5000 más. También pirateamos la información de la tarjeta Sberbank. También tenemos base de datos de bancos privados. Esto en realidad no sé qué onda, porque estos videos son como páginas en español, capaz que lo traducen de Google Traductor y queda medio raro, pero bueno, al parecer han hackeado cajeros automáticos. Comunicaciones militares rusas interceptadas, frecuencia 420, Ucrania bajo ataque, Anonymous. A ver qué onda esto. Esto ya es un montón. ¿Qué onda con esto? Y acá dice: música ucraniana en los canales rusos. Tienen más cojones los hackers que le han declarado la ciberguerra a Putin que los lerdos que nos desgobiernan. Y un sitio dice: hackearon las páginas web oficiales de Kremlin, cayeron los sitios de todas las oficinas estatales. Los canales de televisión rusos también fueron pirateados para emitir canciones ucranianas. Gente, no lo sé. Esto es al parecer el retorno de Anonymous. Ustedes saben que Anonymous ataca cada tanto y en situaciones bastante críticas, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, en su momento lo de George Floyd en Estados Unidos, y bueno, ahora lo que vendría siendo, bueno, todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esto es real? ¿Creen que el ataque de Anonymous es real? ¿Creen que no? Simplemente han agarrado algún videito, lo han editado, lo subieron a internet y dijeron: ya está, esto es posta. No lo sé. En realidad la cuenta de Twitter de Anonymous, que bueno, justamente como les decía al principio, no es oficial, porque digamos que cómo va a ser una cuenta oficial, ha estado retuiteando un montón de cosas, ha estado justamente aclarando que bueno, que están detrás de este ataque. Es una cuenta que hacía rato que no tuiteaba. De hecho, fíjense, el 25 de febrero, 24. Acá el 18 tuitearon. Y bueno, acá desde enero no tuiteaban nada. Y en enero tuitearon 2 veces nomás. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que ha sucedido? Yo obviamente, si sigue habiendo más información como la vez pasada, voy a estar subiendo videos al respecto. Así que bueno, estén atentos y estén seguros de que si hay data en este canal la van a tener. Gente, como siempre les digo, si gustó este video no se olviden dejar su hermoso like, suscribirse si no están suscritos y activar la campanita para recibir notificación cada vez que suba un nuevo video. Les dejo comentarios acá abajo, Twitter e Instagram para que me sigan. Soy muy activo en las dos, así que nada, síganme en las 12 por ahí, que ahí de paso siempre anuncio si hay video nuevo, si lo que sea que bueno puedan llegar a interesar. ¿Qué estoy diciendo, hermano? También síganme en Twitch, twitch.tv/FGP, donde pruebo streams todas las noches. Ayer de hecho hicimos más de 9 horas de streams ahí, a la tarde un poquito y a la noche otra. Así que bueno, síganme ahí también. Y ahora sí, gente, como siempre les digo, muchísimas gracias por mirar. Tengan buenas tardes, días y noches.